Bueno, estábamos escuchando un poquito de León Gieco, ya estamos conectados con Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien. Acá el tiempo está feo, no sé cómo está con Y ustedes. lloviendo también. ¿Estuvo ayer en la marcha Bueno, usted o no participó? bueno, por determinados motivos no participé. Probablemente por un mes no participé de ninguna marcha. Bueno, eh, escuchamos su editorial semanal, Jorge. Adelante. Bueno, casualmente tiene como eje también la marcha esa, porque es una marcha muy valiosa, porque por un sector importante de trabajadores, no importa por el momento su número, manifestó una gran energía en la defensa de sus reivindicaciones. Ese es un hecho político y psicológico muy saludable, porque a través después de los medios, de las redes, etcétera, esta generación de trabajadores transmite ese ímpetu a nuevos sectores y fue maravilloso ver que una persona mayor de 70 años, digamos, se enfrente a la policía con tanta más energía que cualquier otro, en defensa de una reivindicación fundamental. Porque probablemente el tema central de la semana, hubo muchísimos temas, no diría de orden secundario, pero periféricos, ha sido la cuestión jubilatoria, porque incluso desató una suerte de crisis política. Es decir, el punto es muy sencillo. El Congreso Nacional aprobó con los 2/3 de los votos una mejora en las jubilaciones que no cambia en nada la situación de los jubilados, pero constituye frente al proyecto del gobierno una mejora del 8%. Es decir, no sé por qué toman como referencia la inflación de enero, coinciden en que fue el 20%, el gobierno por medio de un decreto lo compensa con un 12%, y el Congreso reúne 2/3 de los votos para arrimar el 8% que falta. Ese es todo el asunto, aunque en la ley hay otras cuestiones que interesan, por ejemplo, a gobernadores y también en materia judicial, porque prevé en un lapso de 6 meses que el gobierno tiene que normalizar la deuda con las cajas jubilatorias. Puede ser, con las cajas obligatorias de las provincias no transferidas a la nación. De un modo general, el gobierno cuando tropieza con este tipo de deudas que tiene que pagar, no paga absolutamente nada, sino que le da bono a todo el mundo, le da bonos. Le dio bonos a IPF, le dio bonos a las energéticas, le está dando bonos a la construcción pública. Es decir, allí donde tiene una deuda, mete un bono con el criterio de que no tiene que emitir, etcétera, etcétera, y con lo cual aumenta en forma infernal la deuda pública del Tesoro. Pero este 8% ha llevado a Milei a decir que lo voy a vetar. Y aunque el monto de la diferencia es secundario, probablemente en el fondo de la polémica está el hecho político de que tanto diputados como senadores reunieron los 2/3. Frente a esa situación, el equipo de Milei le dijo: mira, no te puedo dejar mojar la oreja. Mañana con estos 2/3, si quieren, te hacen un juicio político. Mañana con estos 2/3 te hacen no sé qué, cualquier otra tramoya. Y no podés permitir políticamente la validez de los 2/3, sí lo tenés que vetar. Y luego montar una, como se diría, una trenza, un contubernio, con diputados, con macristas, con kirchneristas exiliados de su bloque y de la división de los radicales, para que luego el Congreso no tenga los 2/3 para insistir. Y entonces lo que se transformaría en una derrota de Milei, que un Congreso rivalice con el Poder Ejecutivo al imponerle una ley porque lo consigue con los 2/3, se transformaría en una derrota de los adversarios de Milei porque demostró que no tienen la capacidad
de mantener ese número en una segunda instancia. Es una pelea política interesante, pero es una pelea política donde se trata de mantener una hegemonía, se trata de ordenar el proceso político, porque un diputado radical muy atinadamente dijo lo siguiente: ¿qué hicimos nosotros? Nosotros casi no aumentamos nada. Fíjese que ni siquiera tiene la pretensión de hacer demagogia con este 8%. No aumentamos nada, al revés, le hicimos un servicio al gobierno al convertir en ley lo que era un decreto, y como tal decreto mañana cualquier jubilado podría ir, apelarlo, conseguir algunos fallos a favor y crear un problema político. Al ser una ley, la posibilidad de judicializar una ley es infinitamente superior a judicializar un decreto. Entonces casi le diría que los 2/3 se hicieron para colaborar con el gobierno, pero se superpusieron a este tipo de confrontación política de parte de un gobierno que no tiene ninguna base parlamentaria y que en este mismo momento está sufriendo una crisis que no es tan importante en términos de que se va este libertario o lo otro, sino que ha servido para exponer la afiliación dictatorial, ¿no es cierto?, de todo un bloque. Porque aunque la vicepresidenta niega que haya tenido algo que ver con la visita que un grupo de diputados de este bloque hicieron al penal de Seiza para visitar a los represores, y además para decirle que están elaborando un proyecto de ley para dejarlos en libertad, sin embargo todos estos que fueron entraron a la Libertad Avanza y fueron candidatos de la mano de Victoria Villarroel. Es un bloque de ella. Ella está renegando de sus propios hijos cuando dice: no, yo no tuve nada que ver con ese viaje. Entonces el problema jubilatorio es muy importante, porque además hay otra cosa. Lo que hicieron en el Congreso también fue aprobar que cuando el salario supera a la inflación, la jubilación se ajuste por la diferencia entre la inflación y el salario, es decir, se ajuste más alto, pero solamente una vez al año. Miren, ni siquiera todos los meses, sino una vez al año. Bueno, tiene una importancia económica mínima, pero introduce algo interesante, porque si la jubilación se ajusta única y absolutamente por inflación, el poder adquisitivo de las jubilaciones que se cobran hoy quedan clavados para siempre. El día que haya una inflación del 100%, subirán el doble, pero comprarán lo mismo que antes, y el día que no suba nada, a cero, seguirán cobrando lo mismo sin ninguna clase de aumento. Mientras tanto, los salarios pueden haber aumentado porque se reactivó la economía, aumentó el Producto Bruto, etcétera. Y además, esos salarios, en caso de aumentar, aportan más a la ANSES. Por lo tanto, la ANSES tiene más recursos y no va a los jubilados. ¿Qué revela esto? Revela que la intención fundamental de Milei, y ahora le voy a mostrar un socio importantísimo que se ganó Milei esta semana, el interés fundamental de Milei es volver a un régimen de privatización jubilatoria y no detenerse en estas ocurrencias radicales de que, che, bueno, si aumentan algo y crece, no dejemos a los jubilados en la miseria mientras los demás aumentan. Esos son letanías radicales. Él lo que quiere es privatizar el sistema, porque es un gran negocio para compañías de seguro. Y los negocios para compañías de seguro promueven inversiones internacionales, porque una compañía internacional de seguro va a tener más capacidad para quedarse con el sistema previsional argentino que una nacional, por lo menos mientras gobierne Milei. Esta es la verdadera intención. Y en esa intención no solo no hay que subir las jubilaciones, sino que hay que convertir al régimen estatal en una pensión indigente a la vejez. Es decir, que por lo menos tenga un plato de arroz todos los días, que también es uno de los alimentos más baratos frente a la carne, el pollo, los vegetales, etcétera.
y llena. Entonces tener una generación adulta alimentada con arroz. Bueno, este es, digamos, el debate de fondo. Si no consiguen los 2/3, porque Macri colabora y además la camarilla de Caputo se las ingenia para que cambien de posición, bueno, mi ley transformaría una victoria que no esperaba obtener, la transformaría en una victoria importante. Y permítame agregarle esto. En medio de esta polémica, si usted mira los diarios de hoy y de ayer, va a haber muchas declaraciones empresariales diciendo que la cosa va fenómeno, que el gobierno ha hecho un gran plan, etcétera, etcétera. No hablan de las jubilaciones, hablan del hijo, hablan del RIC y hablan de esto y todo lo demás. Pero como se producen simultáneamente con las jubilaciones, es un espaldarazo. Si hubieran estado en contra de algo de esto, ya hubieran incendiado el país con las protestas. Entonces, él tiene el respaldo muy sólido de la clase capitalista, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora. Después, las circunstancias internacionales pueden hacer volar todo esto que es inflamable. Es decir, no es que una causa internacional va a crear el incendio. Acá el material está inflamable. Es una deuda imposible de pagar. Entonces, alteraciones de tasa de interés, recesión, etcétera, pinchan el globo y se terminó la historia. Jorge, acá en este programa solemos tocar temas que evita o que esquiva generalmente la prensa oficial. Y uno de ellos es, por ejemplo, que hoy es 30 de agosto, y no es un día cualquiera, sino que es el Día Nacional del Detenido Desaparecido. Yo no lo escuché en ningún medio esto. Y cuando se habla de detenido desaparecido, generalmente se relaciona con aquellos años de la dictadura militar y los 30.000 desaparecidos, pero este proceso continuó. Por ejemplo, se cumplieron 30 años de casos emblemáticos como el del joven estudiante de periodismo Miguel Bru, que fue torturado en la comisaría de La Plata, el caso del albañil Jorge Julio López, que había sido también detenido desaparecido, y después desapariciones como... No, 2 veces. Sí, permítame terminar de hacer la introducción. Y después otro tipo de detenidos desaparecidos, como es el caso de Santiago Maldonado, que apareció ahogado después de 3 meses. Pero también el caso, por ejemplo, de Facundo Astudillo Castro, otro ahogado de la democracia. ¿Qué comentario podría hacer usted sobre esta fecha y la alta significación que debe tener? Bueno, en primer lugar, lo más importante de esta fecha, junto con las menciones que usted acaba de hacer, es el listado que la Correpi da todos los años del gatillo fácil. Porque usted ha mencionado casos emblemáticos, pero están los casos anónimos, que ni siquiera se los pone con nombre y apellido, y mueren como un número en una estadística, de cifras de centenares y de miles que mueren por gatillo fácil. Eso no ha cambiado en absoluto, se ha empeorado. Entonces, eso también hay que incluirlo en esta situación, porque una de las, digamos, perfidias que ha introducido la democracia es colocarse en una posición de diferencia de principio con la dictadura, cuando está al servicio de los mismos intereses económicos, y tiene los aparatos que en la dictadura ejercieron tortura, violaciones, desaparición de personas, pero que siguen operando de esa manera. Por ejemplo, el otro día, cuando hablé con los compañeros que estaban en la movilización de los jubilados, algunas de las agresiones de la policía a los jubilados tenían casi un carácter personal, es decir, casi un carácter de aparato policial que está formado y entrenado para reprimir movilizaciones populares, porque en este caso las personas que eran reprimidas estaban relativamente solas, ¿no es cierto?, no estaban en grupo, y naturalmente por la edad no tenían la misma capacidad
de ataque o defensa que tenía ese policía entrenado. Ahora, al mismo tiempo, déjeme que le voy a decir algo un poquito más violento todavía. Victoria Villarroel quiere que se enjuicie a los que ella llama a los que cometieron, a las víctimas, al terrorismo que causó su propia víctima, como representante de la víctima del terrorismo, quiere que a los responsables de esas víctimas se los enjuicie, ¿no es cierto? Hay una cosa que hay que decir rotundamente. La inmensa mayoría, el 99% de los que participaron en la guerrilla o en el terrorismo, ya fueron enjuiciados, no en un tribunal, ni militar ni civil, sino a través del asesinato. Acá mataron a 30.000 personas, que es la forma de justicia que las víctimas del terrorismo encontraron para saldar lo que le afecta. Entonces está cometiendo una torpeza enorme, porque están todos ya juzgados, y algunos que no, ya habían arreglado con los militares para salvar su situación, de manera que nunca van a ser juzgados. Todo el mundo sabe que Horacio Berbisky caminaba por la ciudad de Buenos Aires durante el Mundial de Fútbol. Y eso no es porque nadie se dio cuenta de su pasaporte, ¿no es cierto? Entonces, ya ha habido una justicia, mejor dicho, no una justicia, una ejecución extrajudicial que reemplaza violenta y criminalmente cualquier decisión judicial que quiera tener Villarroel. Entonces, es una estafa la que está diciendo. Y en segundo lugar, yo sigo usando ahora, me expreso con la palabra terrorista porque uso la palabra que usa ella, pero aunque los actos que se cometieron fueron terroristas, no solo en eso consistió la resistencia de la época. Hubo huelgas, agitación, manifestaciones, y los que la protagonizaron, probablemente sin haber hecho nunca un acto terrorista, fueron igualmente asesinados. Por ejemplo, los compañeros de Política Obrera. Nosotros tenemos un caudal de desaparecidos muy elevado, y sin embargo, nosotros nos oponíamos a las acciones petardistas de los llamados grupos guerrilleros o grupos armados como inconsecuentes a los intereses de la clase obrera. Porque finalmente el juicio político a Montoneros, lo fundamental de un juicio político a Montoneros es lo siguiente: ellos cometían estas acciones para que vuelva Perón, y contaron con el apoyo de Perón. Ahora, Perón no vino para impulsar la liberación nacional. Los montoneros trajeron a un hombre que vino para organizar la represión a los movimientos populares que ascendieron en escala notable después del Cordobazo o junto con el Cordobazo. Entonces no eran movimientos, en mi opinión y en la opinión de Política Obrera, Montoneros no era un movimiento revolucionario, era un movimiento contrarrevolucionario, porque trajo al que organizó luego con su personal de Aloperredo, etcétera, organizó la AAA. Y eso no se lo levanta a nadie. Y luego su mujer, después que él murió, y el vicepresidente de la época, Ítalo Luder, firmaron los decretos de aniquilación de la subversión, en el cual la democracia que todo el mundo menciona cuando se trata de decir que la guerrilla se levantó contra la democracia, por un decreto, determinó que se hagan ejecuciones extrajudiciales en el campo de la llamada lucha contra la subversión. Y Ricardo Baldín, el gran y superdemócrata que supimos conseguir, en vísperas del golpe militar dijo: es necesario acabar con la guerrilla fabril, no con la terrorista, con la fabril. Es decir, que él apuntaba al lado revolucionario de esos movimientos, no al lado no revolucionario. Sabía distinguir perfectamente bien. Entonces el hombre que se abrazó con Perón saludó el golpe militar con el planteo de aniquilar
la guerrilla Fabril. Jorge, quedan 23 minutos, hay varios temas para hablar, entonces yo le voy a pedir que usted desarrolle el tema en 4 o 5 minutos, porque si no yo después lo corto y los oyentes me insultan. Es así, yo sé Claro. que usted es muy pasional y se engancha. Y, claro, pero usted es muy sensible. Ah, por los insultos de los oyentes, sí, hay noches que Claro. no duermo, ¿eh? Escúcheme, acá tengo una pregunta de Ana de Victoria, que en realidad son dos preguntas, que yo creo que le va a gustar contestarlas, que dice, cualquier persona o grupo que reclame lo que les corresponde o desafíe a este gobierno, ¿está en riesgo de ser violentado? Y después pregunta, ¿por qué la oposición y los gremios están en silencio? Sobre todo ante el atropello a nuestros mayores, quienes han forjado nuestro país. Bueno, cualquiera que milite, actúe, etcétera, sí está en riesgo porque ya es manifiesto la reorganización de los servicios de informaciones que ha hecho por decreto, por decreto, Milei, apunta a eso. Yo he escrito todo un artículo, no sé si lo habrán leído, mostrando lo siguiente: el gobierno ha hecho todo un acuerdo con Estados Unidos de tipo estratégico que incluye cosas fundamentales. Primero, una empresa norteamericana ligada al Pentágono va a comprar fabricaciones militares para que fabricaciones militares produzca piezas de artillerías y municiones para las guerras en el Medio Oriente y en Europa y en Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, el Pentágono va a tomar a su cargo una rama importante de la industria argentina. En segundo lugar, ha contratado a lo que se llama el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano para trabajar en la hidrovía en el río Paraná. Es un cuerpo del Ejército y es un cuerpo muy importante de ingenieros porque está a cargo, por ejemplo, del río Mississippi, pero más allá de eso, organiza la estructura o la infraestructura de las operaciones militares de Estados Unidos. Si tienen que atacar, por ejemplo, Afganistán y tienen que construir una suerte de aeropuerto, va el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano y lo construye. Por ejemplo, construyó una especie de puerto al lado de Gaza con el argumento de que por ahí se podía entrar la ayuda humanitaria. Fue el cuerpo del ejército, ¿no es cierto? Y en el caso del cuerpo de ejército acá en las vías navegables argentinas, responde al Comando Sur. El Comando Sur está a cargo de la cuarta flota norteamericana que patrulla el Atlántico Sur y desde siempre estuvo interesado en la posibilidad de ingresar en los ríos interiores de los países, porque de esa manera puede ser más activo y responder mejor a una situación de subversión, de revolución, de lucha de clases, etcétera. Y efectivamente, ha llegado a un acuerdo con respecto a la hidrovía, en la cual han decidido profundizar el calado del río para que puedan transitar buques de magnitud, de porte grande. Entonces, esos buques de porte grande pueden ser buques de guerra. Y el problema se agrava porque el movimiento ambientalista, con toda la razón, propone que en lugar de buques de gran calado, es decir, que en lugar de que el río se adapte a los buques se adaptan al río. ¿Por qué? Porque de eso depende la protección y la preservación de los humedales. Y este problema se ha transformado casi en trágico por la situación en que se encuentra el principal humedal de América Latina, que es el Pantanal de Mato Grosso do Sul, que se está secando por graves podas forestales, etcétera. Se ha modificado el medio ambiente en la zona, etcétera. Y bueno, y los humedales nuestros también. Acuérdense de la pelea que hubo cuando los querían transformar en terreno laborable para la agricultura.
Entonces, como usted ve, entramos... Bueno, el segundo punto. Es un misterio quién organiza esto de la CIDE. Por ejemplo, el que está a cargo de cibernética es un hombre muy importante de la ciberseguridad, pero es un hombre políticamente identificado con los intereses norteamericanos. Ha trabajado en Estados Unidos y ya ha sido funcionario en el gobierno de Macri, en el periodo en que a Macri se lo acusaba porque la AFIP, el anterior nombre de la CIDE, hacía trabajo de espionaje. Todo esto no es en vano, no es que están jugando a los soldaditos como cuando éramos chicos. Todo esto es muy en serio. Hay que poner el ojo. El otro aspecto es que las dos centrales de inteligencia más importantes con las que se vincula la CIDE argentina son la CIA norteamericana y el Mossad de Israel, entre otras cosas por las preferencias político-religiosas o geopolítico-religiosas del presidente que nos toca ahora. Entonces, mire la respuesta que le doy frente a la pregunta de si cualquier persona que reivindica algo puede ser atacada, etcétera. El protocolo de Bullrich es inconstitucional. Yo me olvidé de decirle una cosa cuando hablamos de las jubilaciones, de que la quiere privatizar, etcétera, etcétera, y está dispuesto a quebrar al Congreso en función de este objetivo estratégico. Me olvidé de decir una cosa, la Corte Suprema, por si alguien faltaba mencionar, la Corte Suprema acaba de quitarle el piso mínimo a las jubilaciones, puede ser cualquier piso. En un juicio en que un jubilado reclamaba que se le diera el 70%, no el 82%, del salario al cese laboral, por unanimidad la Corte Suprema estableció que no existe piso. Es decir, que los jubilados, mejor dicho, los trabajadores aportaron 30, 40, 45 años a las cajas y no pueden cobrar absolutamente nada, a diferencia del cliente de un banco que deposita su dinero y cobra la tasa de interés. Esto es una confiscación mayúscula, con el aval de la Corte. Por lo tanto, tenemos todos los poderes del Estado en un frente único atacando los derechos de los trabajadores, porque este es el Congreso que aprobó la reforma laboral y todo lo demás. La segunda parte de la pregunta, Jorge, recuérdela que es interesante, que le pregunta a Ana de Victoria, ¿por qué la oposición y los gremios están en silencio, sobre todo ante la antropología de nuestros mayores? Porque comparten la orientación, la comparten totalmente, Nadie le dio atención a las sucesivas veces que bajo Cristina, bajo, Macri, bajo Alberto, etcétera, un Gerardo Martínez y otros dirigentes sindicales decían, no, nosotros estamos abiertos a una reforma laboral, pero queremos discutirlas. La única reforma laboral a la que puede estar abierto un dirigente sindical es que la jornada de 8 horas pase a 6. En cambio ahora Tetaz, en nombre del radicalismo, acaba de presentar hoy un proyecto de ley que habilita la jornada de 12 horas, sin pago de horas extraordinarias. Están de acuerdo. No es, ay, ¿qué pasa? Que están cobardes, tienen miedo. No, están de acuerdo. Cuando la clase capitalista se mueve en una determinada dirección, al principio hay fricciones, porque las otras clases, ligadas a los capitalistas, no logran discernir si esto es toda una tendencia o es apenas el capricho de tal grupo, tal otro, y se producen algunas peleas. Con la victoria de Milei y con el apoyo que el viceministro de Massa le está dando a Milei ahora, diciendo que era lo mismo que pensaban hacer ellos, si ganaban las elecciones, está claro que es una tendencia de la clase capitalista, que se va a quebrar como consecuencia de una gran crisis económica y por sobre todo de un reagrupamiento de fuerzas de la clase obrera que la unifique y la solidifique para dar una batalla victoriosa contra Milei, porque en definitiva Milei es menos fuerte, no más fuerte, menos fuerte que Onganía. Y el Cordobazo derrotó a Onganía. Y menos fuerte que Galtieri. Tengo una pregunta de acá de otro oyente,
a ver si podemos llegar con el tiempo, que es de Miguel López, de Vicente López, que más que una pregunta le pide que desarrolle el tema, que dice que si bien existen conspiranoicos que ven un marxismo cultural a derrotar porque ven zurdos y comunistas en todos lados, los trabajadores tenemos la obligación de analizar todos los sucesos de la vida cotidiana de la forma más certera que determine la conciencia de clase. ¿Qué nos puede hablar del tema?, le pregunta. Bueno, yo coincido, está muy bien. Es decir, lo que dice el oyente es lo siguiente: no se trata de actuar reactivamente. Una clase social que actúa reactivamente todavía no ha pasado la ofensiva, no ha tomado la iniciativa para poder imponer o desarrollar su concepción de lo que tiene que ser la sociedad humana. Entonces viene ataca, entonces le contestamos. Tiene que haber una campaña en defensa de las ideas emancipatorias y conquistar mediante esa campaña y mediante esas ideas una posición de dominación o de hegemonía o de consentimiento de las clases populares, por supuesto. Esa es la tarea fundamental de un partido político socialista o de un partido, digamos, revolucionario. Pero si uno analiza la situación de la izquierda en el mundo, la izquierda en el mundo se pliega a las ideologías que ahora dominan desde hace un tiempo en el campo de la burguesía y que han entrado incluso en crisis, como lo demuestra, por ejemplo, la batahola que se ha armado como consecuencia de las denuncias contra Alberto Fernández por violencia de género, pero desde antes también, porque finalmente todo el palabrerío feminista del gobierno nacional y del kirchnerismo no sirvieron para desarrollar un sistema de protección de la mujer que nunca lo va a hacer ningún tipo de Estado, sino aquel que vaya a la raíz de los problemas y libere a la sociedad de la explotación humana. Con la liberación de la sociedad de la explotación humana se van a ir liberando todas las otras formas de opresión o de supremacía que a lo largo de sociedades esclavas, desde los principios de la humanidad, se fueron desarrollando y transformando con el tiempo hasta llegar en este momento al capitalismo. Es muy llamativo, voy a tomarme un minuto, espero no más, que este ministro de Justicia, que se llama Cuño Libarona, el otro día hizo una exposición que me gustaría leerla, él la expuso pero no está por escrito, en donde él propone eliminar todo lo que sea doctrina de género, etcétera, etcétera, con el argumento de que desde el punto de vista del derecho todos somos iguales ante la ley. Y entonces no puede haber un tratamiento especial al asesinato de una mujer por diferencia al asesinato de un hombre. Y él emplea, no un argumento fascista, emplea un argumento liberal, que en el Estado de Derecho todos somos iguales. Ahora, el Estado de Derecho es una ficción, porque no somos iguales. Yo no vi que las estafas de Cavallo y Sturzenegger, bajo el gobierno de la Rúa, hubieran sido condenadas porque consiguieron estudios jurídicos que con la complicidad de jueces la fueron alargando hasta que prescribieron. En cambio tenemos en las penitenciarías gente que está presa sin fallo judicial. Y esa gente pobre. Entonces no somos iguales ante la ley. E históricamente, la mujer no ha sido igual al hombre ante la ley. Porque en el pasado no podía, por ejemplo, firmar contratos sin la autorización del marido. Cuando digo el pasado no quiero decir en la época de la edad de piedra, quiero decir hace 100 años, 150 años, tampoco podía votar. Es decir, y entonces hubo toda una serie de reformas legales que no han servido para completar eso, porque por más que hayan sido un avance y hayan expuesto
con mayor claridad los problemas que hay en la sociedad, no desde el punto de vista puramente jurídico, la mujer lleva la de perder en todos los aspectos de la experiencia social. Porque en una sociedad donde el tercer rubro del comercio mundial es la trata de personas, me refiero de mujeres y de niños, pero masivamente de mujeres, nadie puede hablar de igualdad ante la ley. Entonces es muy interesante. ¿Por qué lo digo esto? Porque viene la inquietud del oyente. Hay que escribir y derrotar a Cunio Libarona en su planteamiento político, porque él tomó el micrófono y desarrolló toda una gama de ideas con la intención de darle un fundamento doctrinario a el ajuste criminal de Milei. Acá tengo Jorge, una pregunta de Claudia de Catamarca, que también en realidad son dos preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo está la relación de Xi Jinping con el actual presidente de nuestro país, ya que en algunas ocasiones habló de no mantener ningún tipo de relación con comunistas? Si peligra la soberanía de nuestro país, y de paso le pregunta si usted sabe si ya se empezó Argentina a saldar o negociar la deuda de 5.000 millones con el Banco Popular, el BPC, el Banco Popular Chino. No, bueno, ocurre lo siguiente. A ver, vamos por parte. El que desató el conflicto fue Milei, porque Milei se ha inclinado hacia la posición norteamericana, que es la guerra comercial contra China. Es una guerra que es evidente en todos lados. Hay empresas chinas que fueron expulsadas de la bolsa de Nueva York. Hay tasas de importación, aranceles, de arriba del 100%. Contra los bienes de China. Hay una guerra en curso. La guerra, además militar, está vinculada a esta guerra comercial. En el fondo, es una demostración de que los problemas comerciales no se resuelven en el ámbito de la negociación, y esto implica que hay que cambiar las relaciones de poder, y para cambiar las relaciones de poder se va a la guerra. Por lo tanto, esto es una ofensiva contra China, no es una ofensiva de China contra la Argentina. Es una ofensiva contra China, alineándose con el imperialismo norteamericano. Ahora, acá hay otro problema. El otro problema que hay es que China es el lugar a donde va a parar el principal producto de exportación de Argentina. Entonces, al igual que lo que ocurrió con Bolsonaro en Brasil, que era furibundo anti-China y despotricaba contra China, al igual que lo que ocurrió con Bolsonaro, la clase agrícola, el grupo agroindustrial, defiende el comercio con China. ¿No es cierto? Y le importa un bledo cuál es la situación de Estados Unidos, etcétera. Fíjese que Martínez de Oz, cuando Estados Unidos, bajo el gobierno de Carter, embargó la venta de trigo a Rusia, que pasaba por una sequía, Martínez de Oz salió a ofrecer el trigo argentino. Martínez de Oz era pro-yanqui a muerte, pero por sobre todo era más pro él mismo y pro oligarquía argentina que pro-yanqui. Digo, primero los intereses míos, después voy y saludo la bandera norteamericana. Y entonces Argentina en aquel momento tuvo una venta excepcional de trigo porque Estados Unidos se fue del mercado. Entonces hay una contradicción en la política de Milei. Los grupos exportadores le llamaron la atención y le dijeron, bueno, baja un poco el tono, y le dijeron, mira, y además le debes 5.000 millones de dólares, digamos, por un swap. Si el tipo te pide que te lo liquides de inmediato, no tenés un dólar en ninguna reserva, vas a terminar mal. Entonces empezó a moderar afirmaciones y todo lo demás. También es cierto que la balanza comercial de Argentina con China es negativa para Argentina, y que mientras Argentina exporta productos del campo, importa de China productos industriales. ¿No es cierto? Entonces eso ha entrado en conflicto ¿con quién? Con Techín, que pide a toda costa que no se compren cosas de China, tanto sea el acero como productos derivados del acero. ¿No es cierto? Ahora mire cómo se complicó todo esto. El gobierno acaba
de sacar un decreto del gobierno de Milei por el cual baja los aranceles a la importación de acero. Fantástico para China. Ya protestó Techín. ¿Y por qué lo hace? Porque eso, dice Milei, beneficiaría a la industria automotriz que va a comprar el acero afuera. Ah, y también el aluminio. Va a ir a comprarlo afuera, le va a salir más barato, entonces vamos a poder vender automóviles más baratos. Son las contradicciones del capitalismo, son insuperables. No se pueden salvar. Entonces tiene este enjambre, pero geopolíticamente, estratégicamente, en la política mundial, con todo lo que le expliqué de la venta de de fabricaciones militares al Pentágono, la venta de la incorporación del cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano a la hidrovía, donde China también quiere meterse, porque al final dice, yo tengo empresas exportadoras, y entonces no voy a quedar como rehén de nadie. Entonces va a haber una pelea. Son las peleas propias del capitalismo, y en determinados momentos pueden asumir características muy violentas. En ese sentido, la importancia del proletariado es que no reúne estas características destructivas sociales, sino que como no tiene nada que perder y solo prospera en un trabajo colectivo, no va a primar el interés individual, sino el interés colectivo, no solo nacional, sino en el campo internacional. Esta es la situación que hay. Estamos sobre la hora ya, pero vamos a seguir desarrollando este tema porque China es un mercado de 1.400 millones de personas y seguramente Sí. no ha sido bien explotado esto, bien negociado como para que el intercambio de negativo. Por el otro lado, esto de esta Argentina, que lo único que exporta es materia prima, en lugar de desarrollar la industria. Pero también me gustaría que quizás para el viernes que viene, que usted me desarrolle este concepto de capitalismo de Estado o de comunismo, cómo lo ve usted en China, pero que curiosamente ha hecho que en 20 años pasó de un nivel de pobreza, creo que era del 40% al 0% de pobreza, y que tiene el 95% de apoyo de la población a sus gobernantes y al Partido Comunista Chino. Es curioso, es un tema para desarrollar. ¿Qué le parece a usted, Jorge? Indudablemente, pero si tuviera el 25% de apoyo no sería una dictadura. Llamaría elecciones, gobernaría democráticamente y ganaría con el 95%. ¿Usted no coincide con estos datos entonces? De ninguna manera. En China ellos le ponen en la estadística el nombre de incidentes. Son huelgas y protestas, hay alrededor de 10.000 al año. Hay una desocupación juvenil elevadísima. La pobreza no ha sido eliminada, ha beneficiado a una clase media. Es más, el gran debate que hay entre economistas, usted lo puede seguir por Twitter, lo puede seguir por varios lados, yo lo sigo porque tengo 4 o 5 que veo permanentemente, consiste, inclusive se metió Estados Unidos ahora. Ocurre lo siguiente, critican a China porque tiene sobreproducción de todas las cosas. Y entonces al tener sobreproducción inunda el mercado mundial, tira abajo los precios y arruina a sus competidores. Entonces, miren lo que le está pidiendo que para no tener esa capacidad excedente y esa sobreproducción, que aumente el consumo interno, que en Estados Unidos es del 75% del PBI y en China no llega al 40%. Es decir, que se privilegia la especulación inmobiliaria y la inversión, incluso a veces inversiones que no van a rendir su fruto durante mucho tiempo. Usted habrá escuchado alguna vez que hay ciudades en China que no tienen ciudades en China que tienen edificios de vivienda en una cantidad fenomenal y no las ocupa nadie. Cuando una vez le preguntaron a Xi Jinping sobre esto, que era una asignación de recursos completamente negativa, él dijo, no, bueno, pero ya van a llegar. Nosotros sabemos que van a haber gente en esas ciudades
y ya tenemos esto. Es decir, es un régimen que estrangula el consumo interno y lo estrangula a través de salarios bajos, son muy bajos los salarios en China, y falta de prestaciones sociales. Por ejemplo, la salud es privada, entonces hay que pagarla. O hay prestaciones estatales que han quedado reducidas muy al mínimo. En esto consiste la conversión de un país llamado comunista en un país capitalista, en que todo se transforma en mercantil. Se terminó, ¿no es cierto? Todo jubilaciones. Cuando se empezó el capitalismo de nuevo en Rusia, el nivel de vida de la población cayó en forma estrepitosa. Evidentemente después se recuperó, pero nunca llegó a superar los niveles significativos, de ninguna manera. El 70% de los rusos hasta hace 4 o 5 años extrañaban el antiguo sistema soviético. Yo creo que eso es muy claro. Nos hemos pasado en el horario, Jorge. Salió un buen programa, espero que los oyentes no se enojen conmigo porque lo interrumpo. Pero bueno, esto es así. Nos vemos el viernes, 17:30 horas, Jorge. Encantado, nos vemos el viernes. Bueno, muchas gracias, Chao, bueno, chao. Bueno, y se fue esta emisión de Letras del Paraná en su nuevo día, que son los viernes a las 17:30 horas, aquí por FM Cambalache. Así que nos vemos el viernes siguiente, Dios mediante, en el mismo horario y siempre por FM Cambalache. Muchas gracias a todos.